Muy buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Esperamos se encuentren bien y con salud. Le damos la bienvenida a un webinar más de AmCham Panamá. En esta ocasión nos acompaña el ministro de Comercio e Industrias, Su Excelencia Ramón Martínez, quien nos hablará un poco sobre el proyecto de ley 355 que crea el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura, también conocidos como EMA. Seguidamente nos acompañarán 3 abogados que fungieron como asesores ad honorem del gobierno en la preparación del borrador de este importante proyecto de ley y que apoyaron en los debates del proyecto en la Asamblea Nacional. Este nuevo régimen ya fue aprobado en tercer debate y espera sanción del presidente de la República. Tiene como objeto atraer y promover las inversiones en procesos productivos, la generación de empleos y la transferencia de tecnología, así como aumentar la competitividad de Panamá en la economía global. Ministro, bienvenidos nuevamente a AmCham. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La sala es suya. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Saludos a todos. Buenos días. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes una breve introducción realmente sobre el régimen de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados a la manufactura, EMA. Este proyecto fue aprobado la semana pasada en tercer debate por la Asamblea Nacional de Diputados. Nosotros veníamos desde el MISI con esa iniciativa el año pasado, viendo de qué forma podíamos hacer de Panamá un país más competitivo. Y en esa búsqueda de cómo lograr tener una ventaja competitiva, nosotros nos enfocamos en buscar de los regímenes actuales en Panamá, cuál era el que más éxito había tenido. Sin duda, nos resultó fácil identificar al régimen SEM, de Empresas Multinacionales, como un régimen muy exitoso, que ya tenemos aquí más de 160 multinacionales. Y lo otro que nosotros buscábamos era crear otro sector en la economía. Siempre se habla de que la economía panameña se está agotando y necesitamos generar nuevas oportunidades y un nuevo nicho de mercado. Entonces, el tema de las empresas multinacionales que se establezcan en Panamá, pero para una nueva actividad. Esa actividad es de manufactura ligera, ensamblaje, acondicionamiento, reparación. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver la posición geográfica de nuestro país, los beneficios que ya sabemos, la conectividad y todo lo demás, siempre nos preguntamos por qué razón estas empresas multinacionales que ya estaban en Panamá o otras que habían visto a Panamá como un potencial lugar para establecerse, no decidían por poner plantas de producción. A todo esto nos fuimos pensando en el concepto del nearshoring, en donde las empresas están acercando sus plantas de producción más cerca de su mercado destino. Entonces, todas estas cosas nos fueron llevando a tratar de idear un nuevo régimen, ¿no? Entonces, ahí es digamos, la iniciativa de EMA, de crear EMA. Obviamente nos agarra en plena pandemia y el presidente Cortizo siempre decía, mira, tenemos que atacar los temas actuales, puntuales, pero tenemos que tener el norte de hacia dónde queremos ir como país. Entonces, le metimos el pie en el acelerador al tema. Yo también quiero agradecer a los diputados que realmente se pusieron la camiseta de Panamá. Quiero también agradecer a un grupo de abogados que nos ayudó. De hecho, 3 de los que están aquí hoy compartiendo con nosotros, Nelson Sales, Alejandro Alemán y Juan Antonio Alfaro, nos prestaron sus servicios ad honorem para revisar el proyecto y identificar algunas cosas que podían ser mejoradas, y de hecho aportaron tremendas iniciativas. Así es que este proyecto, yo lo que veo es que ha sido consensuado no solo interinstitucionalmente de parte del gobierno, sino con el sector privado e incluso algunos aportes de diputados. Para darle un pequeño resumen, bueno, tiene los beneficios muy similares al régimen SEM. Yo estoy seguro que ahora los licenciados van a ahondar mucho más en ellos.
ya las empresas multinacionales que están en Panamá pueden, a través de esta ley y a través de la Secretaría SEM, hacer un trámite que sería, digamos, un fast track para aplicar a este régimen. Este régimen también logra algo que se estaba pidiendo desde hace algún tiempo en el régimen SEM, y es el tema de los dependientes. Los dependientes de los ejecutivos se le da la oportunidad a través de este proyecto de ley que no pierdan el estatus migratorio y puedan trabajar en Panamá. Y eso era algo que se estaba pidiendo mucho y realmente para un ejecutivo es bien importante que sus dependientes puedan tener un futuro también en este nuevo país, ¿no? Entonces, otra de las ventajas o digamos novedades de este régimen es la creación de centros de enseñanza técnica. Las empresas que se les asigne una licencia EMA tendrán la obligación de participar de un centro de enseñanza técnica que va a dar servicio no solo a cada una de las empresas, sino en general a todo ese grupo de empresas que reciban licencias EMA, y lo que procura es esa transferencia de conocimientos y tecnología que siempre hablamos, ¿no? Y va de la mano con el desarrollo del país. Si bien necesitamos la inversión extranjera directa para que reactive la economía, también necesitamos que nuestra gente se capacite y tenga nuevas enseñanzas y conocimientos para poder participar de esos nuevos empleos que va a generar este nuevo régimen. Así es que, en resumen, es esto, esa fue la idea de la que nació este régimen. Bueno, ya les he dado algunos de los puntos, pero no quiero entrar en tanto detalle porque yo sé que los abogados a continuación que me van a suceder con la palabra van a entrar en un detalle más amplio, pero es un régimen integral que tiene beneficios fiscales, laborales, migratorios, aduaneros, importantes, pensando en que esa empresa que se establezca en Panamá vaya a tener todas las facilidades para poder tener su planta de producción aquí. Lo dejo entonces a Luis, a que no sé quién de los, no sé si el que va a hablar es Alejandro ahora, pero quería pues agradecerles nuevamente el apoyo a AmCham. Yo siempre, bueno, no sé cuántas participaciones he tenido ya, pero sinceramente es un gremio que trabajamos mucho de la mano. Así es que, bueno, a la orden para cualquier pregunta. Yo me mantengo un ratito más en línea y mucho éxito y saludos a todos. Muchas gracias. Gracias nuevamente, ministro, por su tiempo y el apoyo constante a AmCham. Como bien dice, ya hemos colaborado bastante este año y en años anteriores y esa relación se debe mantener seguramente. A continuación le damos la bienvenida a 3 abogados que trabajaron en el proyecto de ley y participaron en los debates en la Asamblea como asesores ad honorem del gobierno, para que compartan con nosotros detalles comerciales, fiscales, laborales, migratorios de este nuevo régimen que está por adoptar Panamá. El licenciado Juan Antonio Alfaro es socio del Departamento Comercial de Alfaro Ferrer y Ramírez, asesora a empresas tanto locales como multinacionales en el establecimiento de sus operaciones comerciales en Panamá bajo diferentes regímenes especiales tales como SEM, Panamá Pacífico, Zona Libre, Zona Franca, entre otros. El licenciado Alejandro Alemán, socio de Alfaro Ferrer y Ramírez, especialista en Derecho Comercial, M&As y Derecho Fiscal. Y el licenciado Nelson Sales, asociado a Alfaro Ferrer y Ramírez, especialista en Derecho Laboral y Migratorio. Bienvenidos, colegas, a AmCham. Gracias de antemano por su tiempo y por los conocimientos que nos van a compartir el día de hoy. Entiendo que van a tener una presentación, así que la sala es suya. Muy buenos días a todos. Esperando primero que todos estén bien de salud. Agradeciendo también primero al señor ministro, no solamente por la oportunidad de acompañarlo en este webinar, sino apoyarlo a él y a su equipo y poner nuestro granito de arena en la elaboración de un proyecto de ley que creemos que es muy positivo, como ya he mencionado. Y también a AmCham por la presentación. Yo creo que estos foros son muy buenos y
Participamos nosotros constantemente cuando hay otros expositores. Y la verdad que es un tremendo foro para nutrirse y son muy interesantes. Yo voy a poner la presentación que hemos preparado un poquito para hacerla dinámica. Un segundito. Creo que dice Luis ya la presentación. A ver, un poco montado en lo que comentaba hace unos minutos el señor ministro, esto es una información publicada por el propio MISI. Yo creo que es bastante interesante para ver la dimensión y de dónde, más allá que de dónde nace, yo creo que el beneficio y el régimen en sí de SEM existente, lo positivo que ha sido. Como decía el señor ministro, yo creo que hoy en día existen más de 150 empresas ya bajo el régimen SEM y con licencia SEM. Y esto lo muestro no solamente para dimensionar, digamos, que la localización de las empresas multinacionales que se están estableciendo o que ya están establecidas en Panamá, yo casi que de todas las partes del mundo, pero también para ver los nombres. O sea, yo creo que en sus respectivos rubros, estos son multinacionales que son líderes en cada una de sus respectivas áreas. Y yo creo que el régimen SEM actual, aparte de los incentivos y el régimen en sí, yo creo que el atractivo y el éxito que ha tenido el régimen SEM en sí se debe principalmente a dos factores. Yo creo que uno de ellos, evidentemente, es la localización de Panamá. Yo creo que lo que Panamá ofrece, en diferentes aspectos, ¿no? Hablo de lo que ofrece al extranjero o a la empresa extranjera que viene a Panamá. Yo creo que Panamá o el nombre de Panamá o lo que ofrece Panamá es un tremendo atractivo para las empresas multinacionales, en su infraestructura, su conectividad, su oferta, inclusive hasta académica a veces para los trabajadores que vienen afuera interesados en matricular a sus hijos. O sea, yo creo que el nombre y lo que ofrece Panamá es un big plus. Y lo otro, yo creo que es el trato que le ha dado la comisión o la Secretaría Técnica de la Comisión SEM del MISI, como decía el ministro, del fast track y digamos, de la manera en que ellos atienden los procedimientos administrativos de las aplicaciones de estas licencias. Yo creo que quien ha tenido la experiencia de tramitar licencias SEM sabe que son procesos abreviados, rápidos, se atienden con celeridad. Yo siempre he dicho que la comisión o la Secretaría Técnica de SEM ve a sus tenedores de licencias como sus clientes y los trata así, los trata como si fuese un servicio y eso obviamente ayuda a procurar que los procesos sean un poco más rápidos. Entonces, yo creo que montados, como dice el señor ministro, montados sobre eso, yo creo que era evidente ampliar y crear un nuevo régimen con unas actividades distintas sobre el footprint de lo que traía ya el régimen SEM. Entonces, básicamente generalizando lo que es el régimen, lo que es el régimen EMA, es una ley que va a crear una serie de reglas y regímenes especiales específicos a las empresas que apliquen a la licencia EMA enfocado a ciertos servicios que vamos a ver ahora específicos a manufactura y otros asociados a la manufactura. Como el propio régimen lo dice, esto aplica a empresas multinacionales y la ley tiene una definición bastante cajonera o general de qué califica como una empresa multinacional. Lo encuentras en la ley SEM, lo vas a encontrar aquí también en la ley EMA, que es básicamente una casa matriz que tiene operaciones que pueden ser en distintos países, con operaciones importantes, digamos, o inclusive puede ser en un solo país donde tiene varias regiones donde operan. Hay países, quizás en Estados Unidos uno puede calificar como una empresa multinacional sin necesariamente tener presencia en varios países. Pero está dentro del scope de una definición generalizada de lo que es una empresa multinacional. Y esto aplica, evidentemente, el target de estos son las empresas multinacionales. Entonces, la manera de establecer, digamos, la operación EMA en Panamá, que va a ser bien probablemente la filial, o tiene que ser la filial de esta empresa multinacional, o la propia multinacional establecida en Panamá. Lo va a hacer a través de un vehículo, ya sea una sociedad panameña nueva constituida, que es la que va a aplicar para la licencia SEM,
la licencia EMA, perdón, o bien lo va a aplicar a través de una sucursal o una sociedad extranjera. De quienes son abogados, esto obviamente les fluye muy natural entender la diferencia entre una y otra, pero tienes que establecer un vehículo en Panamá para aplicar a la licencia EMA. Entonces, el otro, digamos, principio que es muy importante del régimen EMA es que los servicios de manufactura que está autorizado a dar los tiene que dar a las empresas del mismo grupo empresarial. Es el mismo principio que sigue de la ley EMA, de la ley SEM. Y es eso, los servicios que contrata o los servicios que presta la empresa EMA tienen que ser contratados o prestados exclusivamente a su grupo empresarial, sus afiliadas, empresas asociadas o a la propia casa matriz. Tiene una restricción que no puede prestar servicios a otras personas terceras que sean ajenas al grupo empresarial. Entonces, entrando a los conceptos de elegibilidad de la ley, creo que esto es una buena inclusión que se hizo en la ley EMA, que van a utilizar la plataforma ya existente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Licencias de Empresas Multinacionales existentes. Es decir, hoy en día ya está esta comisión y opera desde el 2000, desde la ley SEM, no van a tener que crear ninguna institución o un departamento o una dirección nueva dentro del MISI para aplicar estas licencias. Ya lo van a utilizar la comisión existente y son ante ellas donde se van a aplicar las licencias para EMA. Eso obviamente en la implementación de la ley, que hay un interés, sobre todo en el momento y la situación que estamos viviendo, de que esto arranque lo antes posible. Entonces esto va a facilitar el proceso pienso yo que es una dirección que ya está muy familiarizada con los conceptos, con los requisitos, con los documentos, y todo esto va a facilitar el proceso de aplicación de la licencia de EMA. Entonces, en el proceso de evaluación, la ley hoy en día, o la ley que ya está en tercer debate, el proyecto de ley que está en tercer debate ya aprobado, que prontamente esperamos que ya esté sancionado, establece unos parámetros generales de cuáles son los, digamos que los requisitos que debe cumplir la empresa EMA que va a aplicar. Nuevamente, son bastante generales, esto con la intención de luego regular cuáles son esos parámetros específicos que van a aplicar. Esto lo digo a manera de ejemplo nada más, y no es que va a ser igual, pero por ejemplo, en la ley SEM se habla en los activos, se habla de un mínimo de los activos totales del grupo empresarial de 200 millones, acá probablemente va a ser algo parecido. No tiene que ser igual porque nuevamente esto es un régimen diferente, atiende parámetros distintos en cuanto a la operación, pero bueno, ellos han puesto una lista de parámetros generales para sobre la base de eso, entonces ellos puedan regular o el gobierno pueda regular cuáles van a ser esos requisitos específicos. Entonces atiende a conceptos como activos, los lugares o las filiales que tiene la empresa multinacional, cuáles son las actividades u operaciones que realiza la empresa multinacional, si cotiza en bolsa, importante obviamente el mínimo de empleos y los gastos operativos que se van a generar de esta operación. No se establecen mínimos, pero es un parámetro importante que se va a tomar en cuenta, asumo en la reglamentación que viene pronto de la ley. Entonces, entrando un poco en el tema de elegibilidad, un poco a lo que ya comentaba el ministro Martínez, una de las buenas cosas que tiene la ley es que va a permitir que aquellas empresas que ya tengan una licencia SEM puedan acogerse a este régimen EMA. Eso utilizando el mismo vehículo. Cuando digo, tú tienes tu empresa SEM y tú vas a poder aplicar a una licencia EMA a través de este mismo vehículo. Eso es una excepción a la regla de SEM y de hecho a la regla de EMA, donde tú solamente puedes realizar las actividades que están descritas en la ley. No puedes hacer otras actividades comerciales en Panamá. Esta va a ser la excepción. La excepción es cuando tú puedes realizar bajo un mismo vehículo las dos actividades de la SEM o la EMA. Obviamente son regímenes distintos y se van a tratar como regímenes distintos de hecho la ley habla de que tienen que mantener una contabilidad separada y tienen que cumplir con sus propios requisitos. Pero eso va a facilitar el proceso de aplicación porque los documentos ya van a estar adentro de la comisión. Y eso debería fast track el proceso. Por ejemplo, las empresas que tienen licencias SEM existentes, que están enfocadas o que parte de sus actividades son de manufactura,
esto va a facilitar y va a fast track el proceso de aplicación porque los documentos ya están ahí, no hay que repetir los documentos. Y a la inversa también va a funcionar, o sea, las empresas que más adelante tengan su licencia EMA y quieran aplicar al régimen SEM, también van a poder hacerlo. Entonces, el régimen este incluye la excepción esta de que tú no puedes hacer otras actividades comerciales en Panamá, con excepción de estas dos, bajo el mismo vehículo. Entonces, yo creo que eso es una buena iniciativa que se incluye en la ley, y seguramente ya nos ha tocado muchos clientes nuestros que tienen licencia SEM que nos han estado preguntando por el régimen EMA. Entonces, yo creo que esto es una buena adición. Entonces, pasando un poco ya a lo que son el core de los servicios, como su nombre lo dice, yo creo que los principales o el mismo, como dije, el core del régimen son operaciones de manufactura. Obviamente la manufactura hoy en día no solamente es la manufactura o transformación de una materia prima. Yo creo que el comercio internacional de por sí hay muchas otras cosas que se están haciendo. Entonces, la ley, si bien cuando ven la ley hace referencia a manufactura, no es que solamente se permite manufactura, hay otras actividades que se pueden hacer como parte de esto, como tal, ensamblaje, acondicionamiento, remanufactura, que no es necesariamente la transformación de la materia prima, sino que puede ser, como lo dice, agarrar productos terminados y ensamblarlos. Entonces, la EMA va a poder hacer eso. Ese, digamos que es el core de las actividades de la EMA. Paralelo a eso, hay otras actividades que son, uno lo quiere llamar como accesorias, pero también lo puede realizar la EMA, son actividades de desarrollo, investigación de productos, innovación, análisis, laboratorio, todo lo que viene como un pre a la operación en sí de la manufactura. Estas empresas lo van a poder hacer en Panamá. Y el último es quizás lo obvio o el resultado o lo que abraza a una operación de manufactura, que es el servicio logístico asociado con la manufactura, que es almacenar, despacharlo, entregarlo, desplegarlo, o tener un centro de distribución de todas estas operaciones de manufactura. Entonces, o de estos productos que son el resultado de la actividad principal de manufactura. Una de las cosas, no lo agregué en la filmina, pero creo que es una cosa muy importante que la ley también tiene, es que las actividades, si bien están listadas taxativamente, se agregó un último inciso donde se va a permitir al Consejo de Gabinete incluir nuevas actividades, siempre y cuando sean cónsonas con la operación de manufactura o el régimen de manufactura. Esto es bien importante. Por ejemplo, en la ley SEM pasaba mucho, yo creo que el dinamismo de la actividad de una empresa multinacional y sobre todo en una manufactura, esto cambia casi que de día a día. Entonces, hay clientes, y no sé, nos toca mucho ver clientes que vienen con conceptos innovadores o con estructuras innovadoras de actividades que quieren hacer. Entonces, esto es muy cambiante y cambia diariamente, semanalmente o por año. O sea, este régimen va a tener la flexibilidad de poder acercarse al Ejecutivo y obviamente, dentro del concepto o del concepto de manufactura o el principio de la ley, tú le vas a poder, o se va a poder, o la misma iniciativa del Ejecutivo van a poder como adecuarse a las tendencias de la operación de manufactura internacional. Entonces, eso es muy bueno. Yo creo que eso va a dar bastante flexibilidad en que la autoridad no está tan ceñida a un listado que va de la A a la D sin la posibilidad de agregar actividades nuevas, salvo tener que pasar por una modificación de la ley. Entonces, yo creo que eso, rescatando algo positivo, yo creo que es esto. Otra de las cosas buenas que tiene la ley es que las empresas que tengan su licencia EMA van a poder aprovechar la plataforma logística, digamos, o de zonas que ya existe en Panamá. Las empresas EMA van a poder tener su licencia y además van a poder operar dentro de zonas especiales o cualquier otra parte de Panamá que permita el desarrollo de las actividades de manufactura. Panamá Pacífico, zonas francas, u otros puertos, cualquier actividad que sea propia para actividades de manufactura como infraestructura, tú vas a poder establecerte ahí adentro. Tú vas a preservar tu régimen EMA con sus beneficios y su tratamiento, pero te vas a poder aprovechar de la plataforma administrativa, operativa o logística, o así como los servicios de regulación, dirección, controles, autoridades y supervisión que estas zonas ofrecen. Entonces, es natural que este tipo de empresas con licencia EMA se vean atraídas o piensen utilizar las plataformas de estas áreas para establecer sus operaciones.
simplemente por las facilidades administrativas, operativas y de supervisión que éstas ofrecen. Pero, como bien dije, mantendrán la licencia EMA sus propios beneficios. Eso también es una muy buena inclusión en la ley. Entonces, ya pasando un poquito a digamos que los beneficios e incentivos que ofrece la ley EMA propiamente en términos como fiscales, laborales, migratorios, es como decía el ministro Martínez. Yo creo, y quizás aquí lo voy a poner en general, yo creo que este es el backbone o la columna vertebral del régimen. Es los incentivos y los beneficios que ofrecen en términos fiscales, en términos de aduanas o de importación, laborales y de migración. Entonces vamos a tratar de tocar de una manera breve cada uno de estos y quizás ahora le paso la palabra a Alejandro, que va a iniciar con la parte de los incentivos fiscales y va a hablar con un poquito más de detalle de los mismos. Gracias, Juan Antonio, y gracias también a AmCham, a su directiva y al presidente Luis H. Moreno por esta invitación. Buenos días a todos y espero que todos estén bien y con salud, al igual que sus seres queridos. Y aprovecho también la presencia del ministro Martínez y de su equipo para agradecerles la confianza que el Ministerio de Comercio e Industrias y los líderes de este proyecto dentro del Gobierno Nacional nos dieron a nosotros para poder darles nuestras impresiones del proyecto de ley. Como ha explicado Juan Antonio y el ministro Martínez, realmente la idea de EMA es poder apalancarnos en lo que ya ha sido un modelo exitoso que lleva ya 13 años aumentando la inversión extranjera en el país, creando empleomanía y posicionando a Panamá como un país competitivo y líder y hub en la región. De manera que la idea no era tampoco reinventar la rueda, sino tomar aquellos beneficios fiscales que ya están contemplados en la ley SEM, replantear algunos que quizás había que replantear en atención a la naturaleza de una empresa EMA y crear algunos incentivos adicionales que quizás no son relevantes en el contexto de una empresa SEM, pero sí lo pueden ser para el contexto de una empresa EMA. Y con eso en mente, el proyecto de ley que fue aprobado contiene los beneficios fiscales que aparecen en esta pantalla y que voy a ir describiendo cada uno individualmente. El primero es la tasa reducida del impuesto sobre la renta. Como muchos de los que están aquí saben, la tasa corporativa de impuestos sobre la renta en Panamá es de 25% sobre la renta neta generada por la empresa. En el caso de las EMAs, en lugar de pagar 25%, las empresas pagarían un 5% sobre la renta neta gravable. Y la renta neta gravable se calcula de manera tradicional, que es el total de los ingresos generados menos los gastos y costos deducibles. El resultado de eso se le aplica un 5%. Y eso consideramos pues que es de por sí, de partida, un beneficio interesante. Es el mismo tratamiento fiscal que igualmente reciben las SEM y va en línea con la tendencia internacional fiscal de no tanto ya dar exoneraciones absolutas de impuestos, sino de dar rebajas al impuesto sobre la renta, pero de todas maneras dejar la obligación del pago de un impuesto. El segundo beneficio que contempla la ley EMA, que no lo tiene la ley SEM, es el impuesto, la exoneración del ITBMS sobre la compra de servicios locales y la importación de bienes al país. Y esto nos parece interesante destacarlo porque si como decía Juan Antonio, ¿no? La intención de las EMAs es poder tener en Panamá plantas de procesamiento, plantas de transformación, plantas de manufactura. Eso requiere una importación usualmente de equipos, de maquinaria sofisticada, a diferencia, por ejemplo, de las SEM, que son netamente prestadoras de servicios. Entonces, el Ministerio de Comercio consideró interesante darle la oportunidad a las empresas EMAs de poder importar estas maquinarias, estos equipos libres de impuestos de importación y de ITBMS. De la misma manera, en las compras locales de bienes y servicios que incurran las EMAs
que nuevamente por su naturaleza de manufactura es de suponer que va a ser un volumen alto de adquisición de compras de equipos y servicios locales, igualmente están exoneradas del ITBMS. De manera que eso es, digamos, ya una diferencia que existe entre el régimen SEM. En la misma línea con el ITBMS, acuérdense que el ITBMS, para los que no son fiscalistas, funciona de dos maneras. Hay el ITBMS que se paga en la prestación en la compra de mis servicios y el ITBMS que yo cobro cuando presto servicios. El que acabo de explicar es el ITBMS que se genera cuando yo vendo un servicio, cuando yo compro un servicio, perdón. En el caso de las EMAs que también van a prestar servicios como la SEM, y en principio se debería generar un ITBMS, se refleja el tratamiento que ya existe hoy en día en la SEM, en donde si el prestador del servicio de la EMA está ubicado fuera de Panamá y no genera renta gravable en Panamá, se considera que es un servicio de exportación y no se causa el ITBMS. En cambio, si el receptor de servicio es una empresa ubicada en Panamá, generadora de renta en Panamá, entonces sí se causa el ITBMS y la EMA va a tener que cobrar el ITBMS en esa ocasión, que es el mismo tratamiento que tienen las empresas SEM hoy en día. En cuanto al impuesto de ganancia de capital, este es el impuesto que se causa en la venta de acciones de una empresa EMA. Como posiblemente todos sepan, cuando yo vendo acciones de una sociedad que genera impuestos en Panamá, se causa un impuesto de ganancia de capital, el cual típicamente es 10%, pero el comprador está obligado a retener 5% del precio de venta. En el caso de las EMAs, nuevamente, se causa el impuesto, pero a tarifas reducidas. El impuesto de ganancia de capital, en lugar de ser 10%, es 2%, y el impuesto a retener, en lugar de ser 5% del precio de venta, es 1% del precio de venta. Nuevamente, dentro de la línea de no démosle exenciones absolutas al inversionista, sino que démosle tratamientos fiscales más beneficiosos. Este también es muy parecido al tratamiento que recibe la venta de acciones de una empresa SEM. En cuanto al uso de equipos fiscales, las empresas EMAs estarán exentas del uso de equipos fiscales, por lo menos en la manera tradicional como conocemos el equipo fiscal. Recuerden que toda la facturación, ya desde hace varios años, toda la facturación de servicios y de ingresos que constituyan renta de fuente panameña debe pasarse a través de una impresora fiscal. En el caso de las EMAs, están exentas del uso de impresoras fiscales. Eso significa que ellas pueden llevar su facturación y su sistema de facturación como lo tengan contemplado de acuerdo a sus políticas corporativas, sin necesidad de tener que hacer un uso de impresora fiscal. En cuanto el otro beneficio que tienen las empresas SEM es en cuanto a los intereses que paguen por préstamos que les hayan sido otorgados y que sean utilizados económicamente en el territorio panameño. En este caso, las EMAs están obligadas a retener 2,5% sobre los intereses que paguen por esos préstamos. Mientras que la tasa normal de impuestos sobre la renta que hay que retener en intereses pagados por préstamos utilizados en Panamá por acreedores extranjeros es de 12,5%, es decir, es una tarifa de menos del 10% por encima de la tarifa normal. Esto es un atractivo porque debe reducir significativamente los costos de financiamiento de una EMA. Y nuevamente, la idea es facilitarle a las empresas el establecimiento en Panamá de plantas de procesamiento, de manufactura, que usualmente involucran el desembolso de dineros a través de financiamientos o préstamos por instituciones extranjeras. Y en este caso, la idea es, oye, decirle al banco extranjero, oye, si yo no fuese una EMA, y yo voy a hacer esta planta de procesamiento de manufactura y me vas a prestar X cantidad de dinero, yo te tendría que retener 12,5%. En este caso solamente te tengo que retener 2,5%, es decir, el financiamiento sale más barato. Y usualmente recordemos que quien termina asumiendo el costo de esas retenciones es el deudor, porque usualmente los bancos extranjeros dicen, tú a mí me pagas neto de cualquier retención que tú tengas que hacer en la fuente. De manera que, aún en aquellos casos en donde quien asume el impuesto es el deudor, pues sigue resultando en una eficiencia y en un financiamiento más barato. Las EMAs están igualmente exentas del impuesto de aviso de operación. Igualmente, aunque aquí no lo dice, están exentas de contar con un aviso de operación. Recuerden que el impuesto de aviso de operación es un impuesto de capital, es el impuesto que se tiene que pagar sobre el patrimonio de una empresa.
que usualmente pues, es 1 o 2% dependiendo del régimen sobre ese patrimonio hasta un máximo de $60,000 anuales. No es un impuesto despreciable en muchas empresas que cuentan con patrimonios altos. En el caso de una EMA, nuevamente, asumiendo que son empresas que van a tener un patrimonio alto por la infraestructura que requieren, pues no van a tener que pagar ese impuesto. El ITBMS ya lo expliqué, que está exonerado en la compra de servicios y ventas locales. Aplica el régimen de precio de transferencia. Como ustedes saben, pues ya Panamá desde hace varios años para acá asumió el compromiso internacional de mejorar su sistema fiscal para hacerlo más transparente y para lograr el reconocimiento de Panamá como una jurisdicción fiscalmente transparente. Se implementó el régimen de precio de transferencia. El régimen de precio de transferencia, para lo que muy básico, un resumen muy básico y muy didáctico, es que las transacciones entre partes relacionadas tienen que hacerse utilizando arm's length, es decir, tenemos que pactar precios de mercado razonables, aun y cuando tú y yo seamos empresas relacionadas, aun cuando tú y yo tengamos el mismo accionista, pertenezcamos al mismo grupo económico, ni yo te voy a le voy a poner un sobrecosto al servicio, ni tú me vas a dejar de pagar por lo que ese servicio vale. Obviamente es un tema mucho más técnico y profundo que eso, pero en este caso lo importante a rescatar es que las empresas EMAS van a tener que cumplir con las normas de precio de transferencia, tanto en las transacciones que hagan con empresas ubicadas, partes relacionadas ubicadas dentro o fuera de Panamá, e igualmente con las transacciones que hagan con empresas que sean partes relacionadas que estén en algún régimen especial de Panamá, como puede ser Zona Libre, Zonas Francas, SEM, Panamá Pacífico, Ciudad del Saber, etc. Y por último está la exoneración del impuesto de dividendo y el impuesto complementario. El impuesto de dividendo es el impuesto que se causa sobre las utilidades que distribuye una empresa, y el impuesto complementario es el impuesto que se causa sobre esas mismas utilidades cuando no son distribuidas. Y es un adelanto al impuesto de dividendo. El impuesto de dividendo es 10% como regla general, aunque hay algunas excepciones y variaciones, y el impuesto complementario también como regla general es un 4%. Nuevamente, no es un impuesto despreciable. En este caso, están exoneradas de este impuesto las empresas. Realmente no es la empresa SEM la que está exonerada. Quien está exonerada es el accionista que recibe esos dividendos, pero ya los va a recibir sin obligación de que la empresa, la EMA, tenga que retener ese impuesto cuando lo distribuya. Siguiente, Juan Antonio, por favor. Este es quizá, y el otro, quizás es uno de las diferencias más interesantes que tiene el régimen SEM versus el régimen EMA, que nuevamente lo justifica que esté en este régimen por la naturaleza de una empresa EMA. Y las empresas EMAs van a estar exentas de todo impuesto, tasa, gravamen o derecho de importación que se cause por la importación de mercancías, productos, equipos, maquinarias, etcétera, insumos, reparaciones, piezas, que introduzca el territorio panameño para efectos de la prestación de sus servicios. Yo creo que no hay que meterle mucha cabeza a ese principio, ¿no? Nuevamente, la idea es atraer empresas, el norte, digamos, es atraer empresas que puedan, de alta tecnología, empresas que vayan a hacer manufacturas a grandes escalas, y es natural que esas empresas vayan a traer equipos y maquinarias que son costosas al territorio panameño. La idea es darles la oportunidad de que puedan importar todo eso libre de impuestos de importación. Esto no es ajeno al régimen fiscal panameño. Hay muchos regímenes que ofrecen este beneficio y la idea fue incorporar y traer esos beneficios y reflejarlos aquí. Aplica las mismas restricciones que ya aplican a otros regímenes de importación similares. Es decir, ese equipo, esa maquinaria, esas piezas no podrán ser vendidas a cualquier contribuyente panameño si no se pagan en ese momento los derechos arancelarios de importación que correspondan, que es muy natural. De la misma manera, lo otro interesante es, bueno, Alejandro, ¿qué ocurre con el equipo que es manufacturado en Panamá o que es procesado, que es transformado en Panamá? Igualmente hay un beneficio. Ese equipo,
podrá ser importado al territorio panameño no por la EMA, porque la EMA no puede tener propiedad sobre el equipo, pero por alguna empresa, el Grupo Nacional podrá importar ese producto a Panamá, pagando únicamente en ese momento los aranceles y el impuesto de importación por el valor del componente extranjero que haya sido incorporado al producto. De manera que también debe resultar en un tratamiento de importación mucho más beneficioso. El equipo igualmente puede ser reexportado fuera de Panamá. Oye, yo tengo una planta que procesa X tipo de producto en Panamá y eso puede ser reexportado sin pagar ningún tipo de impuesto de arancel o importación en el territorio panameño. Nuevamente, todo esto es con miras a hacer atractivo el régimen en atención a la naturaleza de los servicios de manufactura. Juan Antonio, creo que la siguiente parte entra en los beneficios laborales y migratorios, laborales y migratorios, y le paso la palabra a mi colega Nelson Sales para que pueda compartirles un poquito sobre las novedades que contempla esta ley en estos temas. Gracias, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. Yo me uno a las palabras de mis colegas en el agradecimiento a la AmCham por permitirnos este espacio de tiempo y compartir con ustedes las bondades que tiene este proyecto de ley EMA. Y aprovechar también y darle las gracias pues al ministro Martínez por también confiar en nosotros y permitirnos aportar un granito de arena en esta iniciativa y en este proyecto de ley EMA. Sé que nos queda poco tiempo, así que yo voy a tratar de ser bastante conciso y también así permitir un espacio de tiempo para preguntas, ¿no? A mí me corresponde, como decía Alejandro, hablarles un poco de los incentivos laborales y migratorios que dispone el proyecto de ley y dispone este régimen EMA. No sin antes explicarles un poco quizás el background de por qué la necesidad de estos incentivos, ¿no? Yo creo que para ninguno es extraño. Uno de los retos que tiene el país es la escasez en la mano de obra calificada o especializada o llamémosle técnica, y que siempre ocasiona dificultades para las empresas multinacionales e incluso para las empresas locales en conseguir personal que llenen plazas de empleo que requieren esas calificaciones o esas especializaciones. De hecho, hay un estudio reciente de Manpower Group que habla precisamente de esa escasez que hay en Panamá y lista una serie de posiciones que hacen falta en el país, y entre esas están actividades técnicas y la propia de manufactura, ¿no? Entonces, previendo estos retos y sabiendo que las empresas multinacionales requieren poder conseguir el personal para llevar a cabo sus operaciones, ya sea porque necesitan la calificación técnica o porque a lo interno la organización ya tiene procesos o actividades o requieren de un know-how que es intrínseco de la propia organización, requieren poder tener flexibilidad en traer a esas personas que tienen esos conocimientos. Entonces, el primer incentivo y más importante es generar una flexibilidad migratoria, y es decir, traer a personal extranjero que tenga esos conocimientos técnicos y conocimientos administrativos propios de la actividad de las empresas que aplicarían a este régimen EMA, sin que haya una cuota mínima de panameños a contratar. Básicamente hay dos grandes grupos de visas que crea la norma, una destinada específicamente a los técnicos y otra destinada a ejecutivos de mandos medios y altos de la operación de una EMA. La visa para los técnicos es una visa que sería de 2 años, prorrogable, y la visa de los ejecutivos, que es una visa parecida a la que ya existe en el régimen SEM, es una visa que tiene una duración de 5 años, también prorrogable. La norma también crea la posibilidad de que aquellas personas que hayan estado en Panamá, me refiero a extranjeros, por más de 5 años, ya sea con cualquiera de estas dos visas, después de los 5 años podrían elegir en prorrogar a una visa de estas EMA que son temporales o solicitar una residencia permanente. Todo esto se tramitaría a través de una ventanilla única que tiene el Ministerio de Comercio e Industrias, lo cual hace que el proceso sea uno menos burocrático, más expedito y que genere un tratamiento, digamos, un poco más VIP que el que se recibiría cuando se va a la sede de migración, ¿no? A los ejecutivos extranjeros que entren a Panamá con esta visa también se les ofrece una serie de incentivos. El incentivo, uno de ellos es al salario, es decir, todas las remuneraciones que reciban
los ejecutivos extranjeros bajo estas visas EMA están exentos del impuesto sobre la renta, de seguro social y seguro educativo, cuando la empresa EMA asuma completamente el costo salarial. Es importante decirles que no es que ahora estos ejecutivos van a poder utilizar el sistema de salud de Panamá sin contribuir absolutamente, sino que es la empresa EMA la que va a tener que contratar un seguro privado y suficiente para que cubra a estos ejecutivos mientras estén en Panamá. Y también tienen el incentivo de que pueden traer libre de arancel todo su menaje de casa y cada 2 años también hacer la compra de un vehículo también libre de aranceles de importación. Es importante aquí mencionarles que, como decía el ministro al principio, una de los cambios más relevantes o de las novedades más importantes de este régimen EMA es permitir a los dependientes la posibilidad de que ellos puedan trabajar en Panamá. Hoy por hoy eso no se puede y básicamente lo que obligaba a la norma es a que el dependiente desistiera de su estatus migratorio para volver a aplicar a una nueva visa para entonces pedir un permiso de trabajo. Era como un proceso un poco burocrático, ¿no? Ahora lo que la norma dispone es que el dependiente, sin tener que cambiar su estatus de dependiente, puede dirigirse al Ministerio de Trabajo y en alguna del menú de opciones que hay de permisos de trabajo existentes en Panamá, aplicar a ellos, siempre que cumpla con las condiciones para ese tipo de permiso de trabajo que está pidiendo. Esto es con respecto al tema migratorio. Con respecto a los temas... Nelson, nada más para hacer una aclaración que creo que es importante, que creo que la ley también incluyó ese incentivo de los dependientes en la ley SEM. Es correcto, gracias Juan Antonio. Es importante indicarles, sí, que el beneficio de que los dependientes puedan trabajar no solamente hace parte de este régimen EMA, sino que también lo están haciendo extensible a los dependientes de los ejecutivos que tengan visas en el régimen SEM. Gracias Juan Antonio. En el tema laboral, y podemos pasar a la siguiente, Filmina, yo creo también aquí es importante, y todos lo sabemos, que el salario mínimo en Panamá es uno de los más altos de la región. El costo laboral en Panamá es alto también, y eso siempre ha sido uno de los factores que de alguna manera han afectado las actividades como la manufactura, y de hecho uno puede decir que muchas de nuestras industrias se han ido a otros países de la región para producir más barato y después entran a Panamá y compiten con la industria nacional. Así que parte de todas estas flexibilidades migratorias y laborales nacen, y de todo el régimen EMA realmente nace para hacer Panamá de un país mucho más competitivo en la región y atraer esa inversión extranjera y que no se vaya a otros países, porque lo que queremos es que entre aquí y genere empleo aquí. Entonces, se crean ciertas flexibilidades también en materia laboral. Una de ellas es, por ejemplo, que los contratos de trabajo puedan ser contratos indefinidos. Uno de los retos que ahorita mismo tienen las empresas es que cuando van a contratar a personal extranjero tienen que celebrar contratos definidos de 1 año, y eso resta flexibilidad al empleador. Otra de ellas es el recargo por jornadas extraordinarias. La naturaleza propia de la actividad de una empresa de manufactura requiere una operación constante, 24/7, 365 días al año. Así que era importante ver cómo se manejaba un poco el tema de los recargos a la mano de obra por trabajos en jornadas extraordinarias o trabajos en días de descanso. Entonces, la norma establece un recargo único de 25% sobre las jornadas extras que trabaje un colaborador en exceso de su jornada ordinaria, ¿no? Hoy por hoy los que conocen el tema saben que el recargo existe, pero existe de forma escalonada entre 25, 50 y 75% dependiendo del turno en el que se elabore la hora extra, ¿no? En este caso solamente habrá una sola tasa de recargo. En cuanto a los descansos semanales, la situación actual es que las empresas sí pueden contratar un día de descanso distinto al domingo, pero el trabajo en día domingo de igual manera va tasado con un recargo del 50%. La norma lo que hace es permitir a los empleadores, en acuerdo con los trabajadores, establecer un día de descanso semanal distinto al domingo, y que si el trabajo en domingo, si se lleva a cabo labores el día domingo, ese día domingo no conlleve el recargo del 50%, sino que el 50% solamente se aplique sobre el día de descanso que fue contractualmente pactado. Entonces, esos son unos cambios que no existían tampoco en el régimen SEM, que se están creando en este régimen EMA, y precisamente es por la naturaleza de la operación que llevan a cabo estas empresas.
Y finalmente, otra de las cosas importantísimas, y yo creo que es un legado muy bonito que queda para Panamá, es que se crea la obligación de que de alguna manera se transfieran los conocimientos técnicos a los panameños. ¿Cómo se va a hacer esto? El órgano ejecutivo va a tener que reglamentarlo, pero básicamente es una obligación conjunta de las empresas EMA en crear unos centros de enseñanza donde se capacite a personal panameño en aquellas especializaciones, en aquellas actividades técnicas propias de las actividades que van a hacer esas EMAs en Panamá. Y esto lo que va a permitir es que tengamos a más panameños que puedan llenar las plazas de empleo que generen las EMA en Panamá, a un panameño más competitivo, y por supuesto que para las empresas multinacionales ya esto es algo que sucede en otros países, están familiarizados con ello, es un tema de responsabilidad social, y por supuesto que para ellos, para las empresas, es mucho más fácil poder llegar a un país y contratar localmente que estar buscando alrededor del mundo. Entonces, sí creo que es importante este legado que va a quedar para el país, porque por primera vez también ponemos a que uno de estos regímenes que sí ofrecen beneficios para la empresa privada, de alguna manera también permee y redunde en beneficios de los trabajadores panameños, ¿no? Con esto cumplo en ser bastante conciso y creo que le paso la palabra a Juan Antonio para unas últimas palabras. Sí. Muchas gracias, Nelson. Oye, ya nada más para terminar, aquí mi cámara. Creo que hemos ahondado bastante en el tema de los incentivos. Yo quizás rescatamos tres adicionales a los que ya hemos mencionado. Uno es el reconocimiento automático de la estabilidad jurídica para las empresas que cuenten con una licencia EMA. Ese reconocimiento de la estabilidad es automático en el sentido de que no se tiene que demostrar un mínimo de inversión, como si se lo exigen para otros tipos de actividades. La licencia es por tiempo indefinido, lo cual digo, es lo obvio para este tipo de operaciones o la envergadura o el tamaño de este tipo de actividades. Y la última, y parecemos aquí medio redundantes, pero la importancia de tener una ventanilla única o un punto de contacto único para la tramitación, no solamente de la licencia, sino también, como mencionabas, Nelson, de las visas. Eso yo creo que es parte del éxito del régimen SEM y se está trayendo acá igualmente. Y para las empresas multinacionales que quieren celeridad y bueno, como cualquier otra operación, esto es un big plus. Entonces, eso yo creo que hay que rescatarlo un poquito más allá del incentivo. Yo creo que es uno de los grandes rasgos que tiene esta ley. Y con eso creo que damos por concluido. Lo hemos tratado de meter dentro del horario que teníamos de la presentación. Espero que hayamos podido transferir las ideas de lo que estaba presentando este nuevo régimen. Y no sé, Luis, quedamos abiertos a cualquier pregunta. Trataremos de hacerlo conciso. Creo que se nos fue un poquito el tiempo. Pero bueno, aquí quedamos atentos para atender cualquier pregunta. Muchas gracias a todos. Hay varias preguntas y poco tiempo, así que vamos a hacerlo, como dice Juan Antonio, bastante conciso. ¿Puede una empresa EMA dedicarse en Panamá a otras actividades distintas a aquellas expresamente contempladas bajo el régimen EMA? Y una pregunta paralela es si tiene una empresa EMA un plazo para iniciar operaciones. Sí, es bueno. Yo creo que lo tocamos de alguna manera, pero es bueno regresar. Sí tiene la restricción de que solamente va a realizar las operaciones que están descritas en la ley EMA, con la excepción y la ampliación que tiene, que también vas a poder incorporar en el mismo vehículo las actividades de SEM. En la medida en que tengas las dos licencias, vas a tener que tener una licencia SEM y vas a tener que tener una licencia EMA. Son dos regímenes distintos. Pero si mañana la empresa multinacional quiere realizar otro tipo de operaciones distintas a estos dos regímenes, va a tener que hacerlo a través de un vehículo separado. Y la ley, de hecho, lo dice expresamente. Y creo que un punto de lo que decía Alejandro también es, las actividades son actividades de servicios. O sea que en principio, la actividad de la EMA es prestar servicios de manufactura a sus afiliadas y es los productos, los equipos que al final sean vendidos o entregados a los consumidores, eso quedará en cabeza de las afiliadas.
creo que el ejemplo que ponía Alejandro antes de la importación de los equipos, digamos, o cuando el equipo es introducido o importado a territorio fiscal panameño, esa importación en principio la tiene que hacer la afiliada que está operando en Panamá, que es la dueña del work product que sale de la manufactura, porque la EMA lo que está prestando un servicio en función de su grupo, ¿no? Entonces, sí, y ese es digamos que el principio principal. Y a tu otra pregunta, que es muy buena, es el tema del inicio de las operaciones. La ley, yo creo que un poco alineándose, la ley habla de un mínimo de un año luego de que se te otorga la licencia SEM, pero es un año prorrogable. Pero un poco flexible la redacción, porque habla de inicio de operación o inicio de construcción. Habrán operaciones que quizás la envergadura de la construcción sea pequeña y pueden cumplir con ese año y iniciar operaciones dentro de ese año. Habrán operaciones que son mucho más grandes y que requieran mayor tiempo. Yo creo que se han dado flexibilidad para poder permitir, por ejemplo, si vas a crear una planta de construcción que va a tomar, evidentemente, probablemente más de un año, entonces hay una flexibilidad de prorrogar ese plazo. Entonces, es buena la pregunta. Gracias, Juan Antonio. Otra pregunta acá que nos hacen es, ¿qué beneficios fiscales tienen las EMAs? Quizás esto ya se ha contestado, pero ¿qué beneficios fiscales tienen las EMAs que no tengan, por ejemplo, la SEM? Y si los beneficios fiscales de las EMAs dependen de dónde estén ubicadas las EMAs o si está amarrado a algún nivel de inversión. Gracias, Luis H., por la pregunta. Yo pienso que la mayor diferencia que existe o el beneficio que tiene la GEMA que no te ofrece la SEM son dos. El del ITBMS en la compra e importación de bienes y servicios en Panamá y el tema de la exoneración del derecho de los impuestos de importación y aranceles sobre las maquinarias, equipos que se importen al territorio panameño para los servicios de manufactura. Yo creo que esos son dos incentivos novedosos en este régimen de empresas multinacionales diferentes y pienso yo que no coloca necesariamente a la SEM en una situación de desventaja. Es que simplemente las EMAs se van a prestar para poder apreciar y utilizar mejor estos dos beneficios. La segunda pregunta es importante porque también abona, digamos, a la diferencia que existen entre EMAs y otros regímenes que posiblemente ya existían en Panamá y que también han resultado ser muy exitosos. Y la ventaja es que la EMA no tiene que estar en ninguna zona especial para hacer uso de la inmensa mayoría de los beneficios fiscales que tiene. Literalmente puede estar en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier provincia, en cualquier comarca, en cualquier isla, y va a poder hacer uso de esos beneficios. A diferencia de algunos regímenes que te obligan a estar físicamente ubicado en algunas áreas, o ya sea áreas creadas para tales propósitos, para tales regímenes, o áreas geográficas al cual el país ha apostado para generar empleos en esas áreas. La EMA no tiene que estar en ningún área en particular. En cuanto a la inversión, no hay una inversión mínima y la ley no te obliga tampoco a hacer una inversión. No obstante, implícitamente sí está la obligación con ocasión de varias cosas. Uno, con ocasión de que, como decía Juan Antonio, tienes que iniciar operaciones. No puedes sacar la licencia EMA y simplemente engavetarla. Tienes que iniciar operaciones dentro de los plazos que señaló Juan Antonio y cualquier inicio de operación va a requerir una inversión. Nuevamente, no hay un mínimo de inversión, pero tienes que hacer una inversión. De igual manera, Panamá, muy claro de su compromiso internacional en materia fiscal y de transparencia fiscal, también le va a exigir a las EMAs sustancia, de la misma forma que hoy se le exige a la SEM, a las empresas en Panamá Pacífico, a los call centers, a las empresas en Ciudad del Saber. Entonces, sí hay que tener sustancia, y esa sustancia implícitamente lleva el compromiso de tener que realizar una inversión que se ajuste a tus realidades, a tus ingresos y a la naturaleza de tus gastos y costos operativos. ¿Tiene el proyecto de ley disposiciones especiales relacionadas con aspectos ambientales o similares relacionados con la operación de la manufactura? Sí, sí tiene. En dos aspectos. Uno, la ley habla que en aquellas operaciones
y se presumen que muchas de ellas lo van a requerir, que como parte de su construcción requieren un estudio de impacto ambiental, tú vas a poder aplicar a la licencia EMA y te van a dar una licencia provisional para poder arrancar, no la operación en sí, pero arrancar, digamos que el inicio de tu proyecto, ¿no? Entonces, y eso te permite, eso yo creo que va a dar mayor seguridad de que cuando ya tú vayas a iniciar tus procesos de aprobación de estudios de impacto ambiental, ya tú tengas la seguridad de que cuentas con tu licencia EMA de tu lado y no hacerlo a la inversa. Y sí lo va a permitir, tiene una disposición que permite eso, el otorgamiento de una licencia provisional previo al otorgamiento del estudio de impacto ambiental o tenerlo el estudio de impacto ambiental. Hay muchos otros regímenes, yo ahora no me acuerdo, pero se ve mucho que cuando te otorgan algún tipo de permisos o concesiones o contratos, una de las cosas que tienes que aportar es el estudio de impacto ambiental aprobado. Esto lo va a permitir más o menos provisionalmente a la inversa, que es tú vas a poder contar con tu licencia provisional previo a la aprobación del estudio de impacto ambiental en aquellas operaciones que requieren un estudio de impacto ambiental, evidentemente. Y lo otro muy bonito del proyecto es que los productos, digamos que el remanente de la operación de manufactura, que es producto reciclable, tú vas a poder venderlo dentro del territorio fiscal panameño con ciertas reglas, pero tú vas a poder aprovechar ese remanente, porque sale de la operación de manufactura, para venderlo como producto, chatarra, reciclaje, y vas a estar exento de impuestos sobre la renta, sobre la venta de ese material reciclado, ¿no? De ese material utilizado para reciclado o desechado, si lo quieres llamar así. O sea que yo creo que por ese área ellos trataron de cubrir también, y además quizás un beneficio para ellas. Me imagino que habrán operaciones muy grandes que tendrán un gran beneficio en vender ese remanente y estará exento de impuestos sobre la renta. Así lo dice la ley. O sea que por esa área, si lo queremos llamar como un punto de vista ambiental, trata de meter algunos conceptos que abonan al régimen, ¿no? Y al éxito del régimen de lo que están tratando de lograr. Buenísimo. Aquí una pregunta quizás más laboral o migratoria. ¿Qué diferencia hay entre la visa de ejecutivo de EMA y la visa de ejecutivo de SEM? ¿Y cómo un dependiente puede aplicar a un permiso de trabajo? Supongo que hablarán de la EMA, ¿no? ¿Cómo un dependiente de un ejecutivo bajo ley EMA puede aplicar a un permiso de trabajo? Gracias, Luis. Bueno, déjame quizás hablar primero del tema de los dependientes, ¿no? Recuerda que ahí cuando Juan Antonio me interrumpió para añadir un poquito sobre el tema de los dependientes, me ayudó a aclarar de que los dependientes no solamente de EMA, sino de la SEM, podían aplicar a un permiso de trabajo. ¿Qué sucede hoy día? Los dependientes no pueden optar por un permiso de trabajo, lo cual impide que ellos puedan trabajar en Panamá. Eso lo único que ocasiona es que de alguna manera se cree actividades informales y eso no es lo que tampoco queremos en el país. Entonces, la idea de que los dependientes puedan trabajar es, nuevamente, crear productividad en Panamá. Y no es que estamos creando un beneficio para que ahora todos los dependientes puedan trabajar sin ningún tipo de limitación, porque lo único que se está haciendo es que el dependiente no tenga que desistir a su estatus migratorio para aplicar a una nueva visa y entonces ir a pedir un permiso de trabajo. Esos eran antes los pasos que tenían que seguirse. Ahora lo que correspondería sería que el dependiente, manteniendo su estatus de dependiente, pueda ir al Ministerio de Trabajo y aplicar algunos de los permisos de trabajo que ya existen en Panamá. Por ponerte un ejemplo, hay un permiso de trabajo que requiere que tengas el 90% de tu planilla sea panameño y resulta que hay una empresa que tiene esa capacidad para contratar extranjeros, pudiera perfectamente contratar a un dependiente. Solamente tendría que cumplir con los requisitos de ese permiso de trabajo. En cuanto a la diferencia de las visas, realmente en cuanto a la duración, su tratamiento en cuanto al proceso, los incentivos que conlleva cada una, realmente no hay diferencia. La única diferencia que va a existir es en el nombre y en quién la solicita, porque evidentemente vas a solicitar una visa SEM bajo el paraguas del régimen SEM y vas a solicitar una visa EMA bajo el paraguas del régimen EMA. Dependerá un poco de la licencia que tenga la empresa o si tiene las dos, dependerá un poco de la operación para la cual va a estar brindando servicios el ejecutivo. Gracias, Nelson.
Nos hacen una pregunta aquí, quizás ya de las últimas. Si hay una empresa EMA que opera en alguna zona franca o área económica especial, ¿qué beneficios van a prevalecer? ¿Los de la ley EMA o los que le otorga operar en esa zona franca o en esa área económica especial? En efecto, la ley EMA permite que una empresa pueda, digamos, gozar lo mejor de los dos mundos, aunque realmente al final del día va a prevalecer un régimen sobre el otro. Y es parte del esfuerzo de hacer la ley atractiva y darle flexibilidad al inversionista y no obligarlo a tener que estar en algún área o acogerse a un régimen específico cuando puede utilizar beneficios de otros regímenes. Entonces, en ese interés, en efecto, una empresa puede estar en Panamá Pacífico, puede estar en algún régimen diferente, Ciudad del Saber, Zona Franca, para efectos de acogerse, digamos, a los beneficios materiales de infraestructura que ofrezca ese régimen. Sin embargo, en cuanto a los beneficios, tratamientos migratorios, fiscales, laborales, regulatorios, va a prevalecer el del régimen EMA. Eso significa que si al final yo estoy en Panamá Pacífico, por ejemplo, no voy a poder cherry pick los beneficios fiscales de Panamá Pacífico y los de EMA, no. Me van a prevalecer mi tratamiento. Yo voy a tener que presentar mi declaración de renta en cuanto al, de acuerdo con el régimen EMA. Voy a tener que tener mis visas de acuerdo con el régimen EMA. Pero puedo estar en Panamá Pacífico y apalancarme o utilizar la infraestructura que está allí. Eso, obviamente, el proyecto de ley va a ser reglamentado y a través de la reglamentación todos estos detalles se van a afinar para efectos de darle más claridad. Pero es la naturaleza del ejercicio, digamos, legislativo, ¿no? Gracias, Alejandro. ¿Qué legislación laboral le aplicaría a los trabajadores extranjeros bajo una visa EMA? ¿Cuál sería la legislación laboral aplicable? Gracias, Luis. Sí, la legislación laboral aplicable a los extranjeros bajo visa EMA sería el Código de Trabajo, por las excepciones de las jornadas extraordinarias y los días de descanso semanal que hablé durante la presentación. Pero esto sí es importante porque recuerdo cuando se creó el régimen SEM, había la duda sobre si estos expatriados que entraban a Panamá mantenían la legislación laboral del país de origen, de donde venían, o si les aplicaba la norma laboral panameña. Y siempre, los primeros años hubo una gran duda sobre ese tema y habían, por ejemplo, multinacionales que no estaban haciendo pago de 13º mes, por ejemplo, que es algo muy propio de la normativa panameña, o de la cantidad de vacaciones que establece el Código de Trabajo. Y eso sí generó, pues, digamos que ciertas contingencias laborales. Entonces, sí es importante tener claro que el Código de Trabajo en general le aplica a la relación de trabajo entre la EMA y el Ejecutivo con visa EMA, salvo con las excepciones que les hablé durante la presentación. Y eso incluirá, por ejemplo, el tema de las vacaciones, del Código de Trabajo, 30 días por cada 11 meses de trabajo, el tema del 13º mes, la licencia del Fondo de Incapacidad. Todos estos derechos y deberes que establece el Código de Trabajo van a aplicar a esas relaciones. Gracias, Nelson. Aquí voy a hacer una última pregunta porque ya estamos bastante pasados del tiempo. Es una pregunta conjunta, no sé si guarda relación la primera parte con la segunda, pero nos dicen, ¿los salarios de ejecutivos están exentos del impuesto sobre la renta y cómo operan los precios de transferencia con las EMA? Perdón. Déjame yo quizás tomar esa pregunta, ¿no? Aunque tiene un componente laboral y Nelson, cualquier cosa me corrige, por favor. Digo, no todos los ejecutivos tienen su renta exenta, no. Los extranjeros que porten una visa de una empresa EMA y que además su salario sea pagado localmente, y ahora explico eso qué significa, en efecto, sus salarios van a estar exentos de impuestos sobre la renta, seguro social y seguro educativo. ¿Qué significa ser pagado en Panamá? Significa que el gasto debe ser asumido por la empresa EMA, debe aparecer en sus registros y en su contabilidad como un gasto de ella
y para efectos del impuesto sobre la renta que debe pagar, debe ser considerado como un gasto deducible. En la medida que se cumpla con esos requisitos, pues el extranjero que porta una visa SEM no estará obligado a pagar impuestos sobre la renta ni ninguno de los otros tributos que mencioné sobre su salario. En cuanto al tema de precio de transferencia, la pregunta es amplia, así que, y por cuestión de tiempo, y mis disculpas de antemano, voy a contestarla también de manera amplia, ¿no? Las EMAS, como toda otra empresa panameña, contribuyente panameño que haga transacciones con partes relacionadas ubicadas fuera de Panamá o algún régimen especial, va a tener que presentar su informe de precio de transferencia anual, que típicamente es en junio, que son a los 6 meses del cierre del periodo fiscal. Va a tener que tener un estudio de precio de transferencia para las transacciones que hace con su parte relacionada y va a tener que asegurarse que las transacciones que haga con su parte relacionada va a estar sustentada con ese estudio de precio de transferencia. Esa es una obligación tanto de la empresa panameña, contribuyente panameño normal, común y corriente que hace transacción con la EMA, y al igual que las transacciones que la EMA realice con partes relacionadas que estén ubicadas en algún régimen fiscal especial, zona franca, zona libre, Panamá Pacífico, etc. Nuevamente, eso y me intercambiaba en este chat con un colega y amigo que está en este webinar, eso es motivo de otro webinar, aparte nada más precio de transferencia, ¿no? Pero a grandes rasgos, eso es lo que significa. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, le quiero agradecer a todos ustedes, Alejandro, Nelson, Juan Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Quiero agradecerle nuevamente al ministro Martínez por acompañarnos y darnos la apertura de este importante régimen que Panamá va a adoptar y que confiamos en que a través de él pues se generarán plazas de trabajo, seremos un país más competitivo y será bastante beneficioso para el país. Les agradezco a todos los que han podido pegarse a la reunión del día de hoy. Hay muchas preguntas, lastimosamente no hacer todas por temas de tiempo. Las vamos a anotar y se las pasaremos al ministro Martínez a ver si podemos conseguir respuestas y compartírselas a todos ustedes. Y les agradezco nuevamente por conectarse el día de hoy. A todos que tengan un feliz día. Hasta luego.